arrancar entonces con las vistas. ¿Vos practicaste algo de cardio, Verónica? No, Nada. Vamos a arrancar con algo muy fácil, que es un eje largo para esternal izquierdo, ¿no? Okay. Entonces, vos fíjate, el transductor está puesto en el segundo espacio intercostal, aproximadamente, en línea peresternal, y la marquita, la muesca, Sí. siempre va dirigida hacia el hombro derecho del paciente. Perfecto. ¿Sí? Entonces, vamos a darle un poquito más de ganancia. La vista de este lado. Yo lo pongo al paciente en esta posición, que siempre te resulta más fácil, pero también te puede tocar trabajar el decúbito dorsal obligado, paciente ventilado, ¿no? Y ahí por ahí cuesta un poquito más. Entonces, en esta vista, vos ves muy bien ventrículo izquierdo, ventrículo derecho que está acá arriba, sí. Con lo cual ya la relación en tamaño entre el BI y el BD visualmente ya importa un montón. ¿Sí? Bien. En general en eco, digamos, todo lo que uno ve de primera impresión y que le llama la atención es por algo, porque el ojo se acostumbra, viste, a ver lo normal, como que acá el BD es mucho más chiquito que el ventrículo izquierdo. Bien. Cuando veas un BD dilatado te das cuenta, ya en esta vista que algo raro hay acá arriba que no te cierra. ¿No? Entonces es como que hay que acostumbrarse a creerle a lo visual, ¿no? Hay un ecocardiografista bastante conocido en Latinoamérica que dice, con lo primero que uno mide en eco es con el ojo. O sea, más o menos te das cuenta de que si la aurícula izquierda está dilatada, si la raíz de aorta algo raro tiene, y que es como que hay que acostumbrarse visualmente a la escena. Acá lo que no veo es ni la punta ni la aurícula derecha, ¿no? Claro, o sea, la aurícula derecha la vas a ver solamente en 4 cámaras, ¿no? En principio. Y la punta no, la punta acá no la ves solamente los segmentos basales y mediales, la punta queda cortada. ¿Sí? En esta vista en particular. Entonces esta vista te sirve para ver relación BI-BD, bien, para ver la función sistólica del ventrículo izquierdo, ¿sí? Vos ves cuánto se achica la cavidad del ventrículo, teniendo en cuenta que acá lo que vos estás viendo es el septum anterior y la pared posterior. No estás analizando otros segmentos, ¿no? Otras paredes. Estás viendo 2 paredes, bien. nada más. Y después ves la válvula mitral, la válvula aórtica. ¿Sí? Yo habitualmente cuando arranco un estudio, sobre todo paciente internado, la profundidad se la dejo, no al máximo, pero entre 19 y 20, porque a veces te encontrás con derrames pleurales, ¿sí? Sí. Que si vos arrancás el estudio con la profundidad muy chiquita, ves que te lo comes, porque no lo ves. Entonces, siempre paciente internado arranca con la profundidad acá, me fijo que no tenga derrame neural, Bien. y después aumento la profundidad. Y siempre que podés los ponés así de decúbito lateral. Siempre que puedo. Si el paciente puede, Bien. abuelo Federico, póngase de costadito acá, ¿sí? Okay. Muchas veces no se puede y trabajar en la posición que sea, pero bueno, si podemos, ¿por qué nos vamos a romper el brazo? Una cosa que a mí me sirve, yo agarro el conductor así, pero la mayor parte tienden a agarrarlo así. Okay. Y cuando vos tenés que girar la mano, es muy difícil girar así. Claro. Se te pone inestable, entonces es mucho más fácil acostumbrarse a trabajar de esta manera, y vos girás y no te cansa tanto. Okay. Incluso a veces apoyo el codo, porque si no te puedo asegurar que después de un rato te mata el hombro, realmente te lesiona. Esto que vos ves acá abajo es la aorta descendente, algo redondito, bien, que vamos a buscar demostrarlo. ¿Sí? ¿Ves que es redondito ahí? sí. Bueno, esa aorta descendente sigue por un montón de cosas, pero, o por lo menos para diferenciar si el derrame es pericárdico o pleural. ¿Sí? Porque si vos ves líquido y ese líquido está por encima de la aorta, es pericárdico. Claro. Si está por debajo, es pleural. A pesar que te das cuenta, ¿no? El pleural siempre es mucho más voluminoso, pero eventualmente puede surgir esa, digamos, disquisición, ¿no? Hola. Gran maestre Benay. ¿Cómo andan? Llamó Liechtenstein. Sí, Preguntó por vos, le dije que no moleste, que estás ocupado. está muy bien, ¿no?
Dijo, no, necesito hablar con Cristian sí o sí. Y necesito que me dé una... Es muy pesado la frase. Sí, viste cómo es. Bueno, No, Pepo. hasta ahora no. Pero no sé si irá a venir después. Ahí te sentí el El equipo ese, ¿no? Está bueno, la verdad que está bueno. Y eso para una guardia, Sí. Le pregunté si se puede desinfectar la pantalla. Ajá. Dice que sí, que es de grado médico. Después sea cuaternario y lo aguanta. Sería lo más lógico, ¿no? Porque si no, no tendría mucho sentido. No. Bien, entonces, pues si vos querés arrancar con Leo, porque Leo quiere ver eco pulmonar. ¿Cómo? Si vos querés arrancar con Leonardo, Sí. porque él quiere ver eco pulmonar. Claro. ¿Ah? Y después intercambiamos y... Dale. Entonces, viste lo que estábamos diciendo, entonces, relación BI-BD, Bien. y acá esta es una vista en la que habitualmente uno mide los diámetros y los espesores del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Bien. Que se pueden medir o con modo M o se pueden medir por bidimensional. ¿Sí? Con lo cual, cuando vos estás obteniendo la imagen, el equipo está grabando. Es decir, cuando vos Ven acá printás la los dos y imagen... después cuando vamos para allá, si vos descansás mientras yo... Ah, bueno, dale. Ok, sí, me parece bien. Es buena idea esa. Es buena idea. Cuando vos printás la imagen, ¿sí? En cualquier parte del ciclo, vos después, con el trackball, o con la ruedita, vos podés ir al fin de diástole o al fin de sístole. ¿Sí? El fin de diástole es el momento en el que el ventrículo está lo más grande posible. Bueno, Si tenés electrocardiograma, lo puedes poner sobre el onda P. sí. Ok. Y digamos, mira, se quedó sin batería. Vos en esta vista vas a usarla sobre todo para medir diámetros y espesor. Bien. ¿Sí? Entonces, en una vista de eje largo, para external izquierdo, como vos estás acá, lo primero que vos querés saber es si el ventrículo izquierdo está dilatado o no. La gran pregunta. El paciente parece por la placa que tiene una megacardiopatía dilatada. Bueno, vamos a ver si es cierto. Lo pongo en fin de diástole, ¿sí? Y yo tengo que medir desde el endocardio del septum hasta el endocardio de la pared posterior. Bien. El endocardio del septum en general es fácil darse cuenta de dónde tengo que medir. Lo difícil es a veces saber hasta dónde tengo que medir la pared posterior. Porque la mayor parte de las veces uno se equivoca al principio y mide hasta acá. Eso que está funcionando es la válvula. Claro, este es aparato suborbital mitral. La pared posterior, en realidad, es esto. Ok. ¿Ves que esto tiene un gris Sí. más tenue que esto que está bien blanco? Esto es pericardio. Ah, ok. Y esto gris es músculo, es la pared, digamos, posterior. Y acá la salvedad que uno tiene que hacer es que vos tenés que medirlo, digamos, siempre lo más perpendicular al eje mayor del ventrículo izquierdo. Entonces, si el eje mayor está así, vos tenés que estar bien perpendicular. Ok. Porque si vos, por ejemplo, medís así, oblicuo, ¿correcto? Sí, y te va a dar más. O sea, en vez de darte 50 o 49, te da 55. Entonces, tenés que medir lo más perpendicular al eje mayor del ventrículo izquierdo. Bien. Y un poquito por encima de los tips de la banda mitral. Ok. Vos sabés, Leo, que el año pasado salió un laburo, que fue bastante comentado, que comparándolo con resonancia, los tipos decían que había que medirlo más arriba, más acá, a la mitad del ventrículo. Claro, porque en realidad comparándolo con los diámetros que medían la resonancia, se correlacionaba mejor midiéndolo acá arriba, ¿sí? Fíjate que da como 4 milímetros más, y no acá abajo. Incluso se armó toda una especie de revuelo, porque ¿qué pasa? Muchos de las definiciones en valvulopatía de cuándo es quirúrgico o no, se basan en el diámetro de fin de diámetro del diámetro de fin de sístole. Pero la medición está hecha acá abajo. Entonces eso implicaba redefinir un montón de cosas. Pero bueno,
una anécdota. De hecho, el septum generalmente te da más grueso cuanto más basal te va. Exacto, sí. Cuando tienes mucha hipertrofia basal, lo que nosotros habitualmente en la jerga le llamamos la rodilla del septum, en general tenés que ir un poquito más arriba, porque si vos medís muy abajo, el ventrículo te queda, digamos, muy disminuido. Eso es muy común en la mujer anciana que tiene un septum acá, a veces muy hipertrófico, y que a veces eso condiciona obstrucción dinámica del recto de salida, ¿no? Porque, bueno, por la anatomía que tiene, ventrículo chiquito, muy hipertrófico, con el septum bien engrosado. Bueno, eso por un lado. Otra cosa que vos podés medir es, hasta acá, digamos, si vos mediste, ya podés decir si este paciente que estamos evaluando tiene dilatado el ventrículo izquierdo o no. Lo cual ya es un dato importante clínicamente, porque implica decir, bueno, tenemos la función ventricular, pero tiene una neuropatía dilatada, no la tiene. Tiene 49 milímetros. ¿Sí? Lo normal en un hombre es hasta 59. ¿Sí? La mujer hasta 54, 55. Se ajusta la superficie corporal, más o menos 30, 31 milímetros por metro cuadrado, pero en líneas generales, digamos, en un hombre hasta 2 metros y un poquito más de superficie corporal, hasta 59 milímetros estaría bien. ¿Sí? Otra cosa que vos podrías medir acá es el espesor del septum, que en este caso también, ¿no? Mediría bien del endocardio del septum hasta el otro lado, y lo habitual es que no mida más de 11 milímetros. ¿Y ahí por qué elegiste esta diagonal y no elegiste vertical o no? ¿Hay alguna Ahí pauta? hay explicación, hay unos trabajitos que dicen de que en cardio y en eco están esas cosas, ¿no? O sea, ¿por qué así y no así? Sí. ¿No? Bueno, nada, parece que si vos lo medís así, mira, te da 11. Lo sobreestimás. Okay. Formalmente se mide de esta manera. Okay. ¿No? Siempre teniendo en cuenta de no medir de más, porque a veces acá aparece una especie de falso tendón, que es una estructura que pertenece al BD y no al ventrículo izquierdo. Entonces tenés que ver siempre que sea septum septum, ¿no? Es muy común que tengas un falso tendón acá, vos lo medís y te da 15 y dices, uy, pero profe, ¿qué tal? No, es que estás midiendo más. Okay. Así que bueno, la medición es, digamos, en esa dirección. ¿Elegiste la parte más gruesa? ¿A ojo? Sí, no, elegí la parte más basal acá, en esta zona, ¿no? Si yo mido más acá arriba, me va a dar menos. Estas son convenciones. Okay. Digamos, no mucho más que eso. En modo N, lo que le pasa tendón generalmente. Ah, claro, sí. Que aparece, ¿no? Y arriba. La doble línea. Ahí vería el septum. O sea, vos acá ya sabes que no está dilatado y que por lo menos el septum, que es la porción que habitualmente es hipertrofia, o se pone más gruesa, no está engrosado, mide menos de 12 milímetros. Bien. Ya tenés ahí una información clínica, digamos, dentro de todo bastante relevante, ¿no? Bien. Estas serían, así como las primeras mediciones las cuales vos podés empezar a hacer desde un par externo. Después la valoración de la función sistólica, que viste que en el campus Sí. hay como 20 casos donde vos tenés que ver distintas vistas, para external, la mayoría son apicales, y decir cómo está la función sistólica. La primera valoración que vos haces es visual, ¿sí? P tiene un corazón normal, ¿sí? A pesar que es mal tipo, Bien. pero tiene corazón normal. ¿Sí? Tiene corazón normal. Entonces, vos ves que la pared posterior, como tiene engrosamiento, el septum también tiene engrosamiento, los diámetros se achican, digamos, normalmente. Si vos querés medir el diámetro de fin de sístole, podrías medir ahí en el momento que el ventrículo está más chiquito. Habitual el diámetro de fin de sístole, no hay un valor normal, pero habitualmente es más o menos la mitad del diámetro de fin de diástole, ¿no? Me dio 26 milímetros. ¿Correcto? Sí. Podrías medirlo con una herramienta más precisa que el bidimensional, que es el modo M. Yo aprieto modo M, lo hago pasar, acá de nuevo tengo que tener cuidado de no medir ampliado, no medir oblicuo. ¿Sí? Tengo que medir bien perpendicular, que nunca es perfecto, pero te sirve. Yo lo que hago, siempre leo, es primero mido en bidi y me da 50, y después mido en modo M
y me fijo que no me dé tan distinto. Porque si te llega a dar, qué sé yo, 60, es porque estás re oblicuo. Entonces lo uso como una referencia a la medición bidimensional. En algún momento estuvo como prohibido medir en bidimensional y hoy en día, digamos, se considera una práctica, está bien, digamos, ¿no? En algún momento no, porque si medías en bidimensional te cortaban las manos, y no, bidimensional no se hace, te agarrabas el azul y te cagaba pedo. Nada, eso hoy, ¿viste? Ya se puede medir en bidi y demás. ¿Qué medí yo acá? Yo corté en modo N el ventrículo izquierdo, entonces yo estoy viendo cómo se acerca y se aleja el septum y la pared posterior. Con lo cual voy a medir primero el espesor del septum en fin de diástole, después el diámetro del fin de diástole del ventrículo izquierdo. Fíjate que ahora vamos a ver el valor, pero me dio más o menos parecido al bidimensional, me dio 49, me dio lo mismo. Me quedo tranquilo de que estoy midiendo bien. Y después mido la pared posterior, ¿correcto? Sí. Y después voy a medir, puedo medir el espesor septal en sístole o simplemente medir solamente el diámetro del fin de sístole. ¿Sí? Esto cambia de acuerdo al equipo y al seteo que vos le pongas. Vos vas midiendo y le vas diciendo, guardás. Claro, exactamente. Mira, lo vamos a volver a hacer y vas a ver cómo, qué fácil que se hace. Cuando vos arrancás, supone que esto está como secuenciado en el equipo. Si el equipo sabe lo que yo voy a medir, ¿no? Entonces yo arranco por T y B, que es el septum en fin de diástole. Mido el septum en fin de diástole, donde me parece a mí que tiene que medir. Pongo guardar. Y en realidad debería haber saltado solo, pero no importa. ¿Sí? Y acá mido. A ver cómo sale. Este no es mi equipo, yo lo tengo configurado para que. No tengas que elegir cada uno. Sí, va saltando solito, o sea, que es increíble cómo ya el equipo te va haciendo la medición. ¿Ves? Mira, que saltó. Yo apreté seleccionar y saltó solo y casi que, digamos, me midió mejor que yo. ¿No? Bueno. Y ahí, esta es la pared posterior, ¿verdad? Exacto. ¿Y por qué gris, negro, gris? Ahí Bueno, esa es muy buena pregunta. El eco, ¿sí?, que sube más rápido, ese es el endocardio. Es decir, vos ves que acá hay varios tonos de gris, Sí. ¿sí? No tengo para poner lupa en esta, si no te la mostraría con lupa. Bueno, vos tenés que ver cuál es el eco que asciende más rápido el sístole, y ese es el endocardio de la pared posterior. Okay. Esto es muy fácil decirlo, pero la realidad es que todos mentimos un poco acá. Okay. Medimos a ojo. Porque acá se ve bien, pero cuando no se ve bien, no es tan fácil darse cuenta si tengo que medir hasta acá o hasta acá. Claro. Yo me doy cuenta, fíjate, que donde hay sangre es negro. Sí. Después viene gris. Sí. Y después viene casi blanco. Entonces, esto gris es músculo. ¿Sí? La pared posterior. Y esto blanco es pericardio. Bien. Si yo miro hasta acá, me estoy pasando de largo. Seguro. Y me está dando casi 60 milímetros. ¿Sí? Si yo miro hasta acá, bueno, me está dando casi lo mismo que medí por bidimensional, estoy bien. ¿Sí? Okay. Entonces, si yo tengo el diámetro de fin de diástole y el diámetro de fin de sístole, ya con eso podría calcular la fracción de acortamiento. Vos deberías incluir todo el endocardio y excluir el miocardio. Claro, porque vos lo que me dices es cavidad. Perfecto. Entonces yo mido la cavidad. La cavidad va desde el endocardio Hasta el endocardio. al endocardio y desde el endocardio hasta el endocardio. ¿Sí? Yo medí cavidad. Bien. Con esos datos, vos manualmente podrías hacer diástole menos sístole sobre diástole por 100, te daría la fracción de acortamiento. Bien. Y lo normal es del 28%. Pero en equipo, cuando vos le cargas los datos, sé que ahí los perdió, como voy a medirlo, yo le cargo los datos, le digo, mira, este es el espesor del septum, el septum mide 88. Este es el espesor de la pared posterior, ¿correcto? Sí. Y ahora me voy a DBI, salto directamente a eso, al diámetro del fin de sístole, y el equipo solo ya me va a decir, mira, el diámetro del fin de diástole es 49.
el de sístole 28, este es el espesor del centro en diástole, este es el espesor de la pared posterior, su fracción de acortamiento es del 43% y la fracción de eyección es del 75%. ¿Por qué? Porque esto es Stageford. Stageford es una fórmula que de los diámetros genera volúmenes. Bien. Y de esa manera calculó la fracción de eyección, que puede ser real o mentirosa dependiendo si el paciente no tiene trastornos de la motilidad o no tiene un septum anormal. ¿Sí? Fíjate que inclusive te calculó la descarga sistólica, que a veces coincide perfectamente con el Doppler. Si no hay trastorno de la motilidad, esto que te mide acá es exactamente igual. Y te calculó la masa del ventrículo izquierdo, pero no te la indexó a la superficie corporal. Simplemente te calculó la masa total. Esto simplemente porque en algún momento, de nuevo, te puede venir bien decir, bueno, ¿cómo calculo la masa? Bueno, con el modo L, el equipo te lo da. Perfecto. Entonces, medimos pin de diástole, pin de sístole, medimos los espesores, medimos los diámetros. Una herramienta muy sencilla para evaluar la función sistólica es aplicar modo M, que pase a nivel de los tips de la válvula mitral, ¿sí? En la puntita, activas el modo M y acá vos vas a medir algo que obviamente en cardio uno se olvida, porque las apunta a herramientas un poco más modernas, complejas, pero que es totalmente útil, que es la distancia entre el septum. Sí. ¿Y ves esto que parece una letra M? Sí. Esta es la valva anterior mitral. Okay. La valva anterior se mueve como una letra M y la posterior como si fuese una W. Sí. Entonces, esta onda es el llenado diastólico rápido, la onda E. Y esta otra, la sístole auricular. Entonces yo lo que mido es la distancia entre el septum y, digamos, el punto E de la valva anterior mitral, ¿no? Bien. Es una distancia chiquita, habitualmente menor de 1 centímetro. Esto se llama distancia microseptal, fíjate que está en la clase de función sistólica, y vos con esto estás bastante avalado para decir que tiene la función sistólica totalmente normal. Si esta distancia sube, si se va por ejemplo a 2 centímetros, ahí vos ya, claro, que está separado, digamos, ¿no? El septum de la valva anterior mitral te da 2 centímetros y la PEI debe estar el 30%. Está notablemente disminuida. Si te da 1,5 y posiblemente esté, bueno, leve, moderada, ahí, ¿no? Pero es una herramienta. Hay un trabajito que publicó New England, una revisión con videos y demás del año pasado, ¿viste, Leo? Sobre, digamos, valoración de la función sistólica, pero con criterios simples, ¿no? O sea, con herramientas muy simples, sin entrar en Simpson y demás, ¿no? Y una de las que ellos proponen, es una revisión POCUS, es la distancia microseptal. Acá vamos a medir una cosita más, que es el tracto de salida del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Sí. El tracto de salida del ventrículo izquierdo en área crítica se usa mucho, porque es una medición obligada para hacer cálculos hemodinámicos. O sea, vos para empezar a hacer cualquier cálculo hemodinámico tenés que medir el tracto de salida del ventrículo izquierdo. El tracto de salida del ventrículo izquierdo se mide así. Ahora vamos a intentar tener la mejor imagen posible. Pongo la lupa, ¿sí? Con la lupita, y cuando la válvula aórtica ves que queda abierta, ¿no? Sí. Ahí, de borde interno a nivel del anillo, de borde interno a borde interno, ¿sí? Yo voy a medir el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Sin miedo a sobreestimar, porque habitualmente lo que hace el eco es subestima. Es muy raro que sobreestime, es muy raro que vos midas exageradamente mucho más de lo que deberías medir. O sea, lo más probable es que midas de menos, ¿no? Entonces acá lo único que tiene que acordarse es llevar la ruedita para que quede bien abierto la válvula, bien el mesosístole, y medir a nivel del anillo, ¿sí? De un lado, o sea, borde interno al borde interno. ¿Correcto? Entonces ahí vos
lo que podés hacer para decir, ¿estoy midiendo más o menos bien o estoy midiendo cualquier cosa? Bueno, una alternativa es usar una formulita que es el diámetro esperado del tracto de salida, que sirve para los adultos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenés dos constantes. 5.7 es una constante. Por la superficie corporal, P de más o menos de tener 2, con L, ¿sí? Eso te da 11.4. Y ahora tenés que sumarle otra constante, que es 12.1. El valor que te dé tiene que tener más o menos una correlación con lo que vos mediste. Me dio 23.5, ¿sí? Y medí 23. Bueno, me quedo tranquilo que lo que mido está dentro del rango lo esperado. Bien. Si yo hubiera medido 18 y tengo que intenté que medir 23, pues lo estoy subestimando. ¿Y por qué podrías haberlo medido mal? Porque a veces no ves bien la imagen, no se ve tan bien como acá con él, viste que vos ves bien el borde, Porque tenés una mala ventana, por porque ejemplo. tenés una mala ventana, o porque es un viejito y esta porción está muy gruesa, y en vez de medir ahí, a veces uno, como te hacía antes, medís acá abajo, ¿no? Claro. Entonces, terminas midiendo un poquito menos. El problema es que vos cuando transformás esto en área, este valor lo tenés que dividir por 2 y elevarlo al cuadrado. Entonces, pequeños errores de medición, como se transforma en algo importante. Entonces, por eso lo de la fórmula, 5.7 por superficie corporal más 12.1. Y si te da 22, más o menos ya está. Vos sabés que estás en rango. ¿Sí? Esa es la medición del tracto de salida de beneficio. Después eso lo vas a transformar en área y lo vas a multiplicar después por la integral velocidad-tiempo aórtico y te va a dar el BTI, la descarga sistólica, ¿no? Entonces, ¿estamos pues medir la onda ascendente? Absolutamente. Hay que subirse un poquito, ¿no? Exacto, sí. Vos lo que habitualmente el estudio formalmente debería comenzar acá. Debería comenzar intentando medir la aorta ascendente. Es bastante difícil igual de unos Sí, pacientes internados o que están hechos pelotas, es muy complicado. Pero cuando está dilatada, se muestra. Sí, sí. Cuando está dilatada, la vas a ver y la vas a ver bien dilatada. Pero es buena práctica arrancar por esto porque por ahí te comes un aneurisma de aorta ascendente, qué sé yo. Entonces, acá no se ve tan bien, porque ves que es normal, es muy chiquita, entonces, pero vos acá tendrías que medir del primer eco, ¿sí?, al primer eco, no debería dar más de 37 milímetros. ¿Sí? ¿Por qué se mide primer eco? Primer eco, porque viste, todo el cardio tiene así esas cosas, todas sus reglas. Esto se mide en diástole. Y vos tenés que acordarte de todo, en diástole y de primer eco a primer eco, porque el tracto de salida se medía en sístole y de borde interno a borde interno. Porque esto, bueno, se mostró que la mejor correlación con la resonancia es si lo haces así. ¿Y ahí cómo sabes que estás en diástole? Acá no lo sé, ahí me cagaste. Acá no lo sé. Si lo tuvieras. Exactamente, acá tengo que suponer. Si Ok. tenés electro, sí te hacen. Igual probablemente veas que no te cambia demasiado la medición, ¿no? Porque como Sí, te va a dar poquito, ¿no? pero sí, por ejemplo, pues, cirujante te va muy útil. Sí. Acá Cuando está bien Leito, dilatado, ¿ves el Sancha más? fíjate, yo acá estoy midiendo. Por un lado, digamos, la aorta ascendente, ¿no? Por otro lado, la unión sinotubular de la aorta. Y por otro lado, los senos de Valsalva. Cuando vos, viste lo que charlamos la otra vez, Leo, cuando vos valorás una valvulopatía aórtica, sobre todo en la estenosis, tenés que tener cuidado el tracto de la unión sinotubular no sea muy chiquita. Porque tenés que corregir la fórmula, ¿no? Sí. Bien. Y para acceder a esa ventana, me perdí cómo hiciste. Bien. Yo arranqué acá, pero me fui más arriba. Ah, ¿Sí? Me fui más arriba, hasta que encontraste. exactamente, tuve que aumentar un poquito la ganancia para poder ver un poquito la aorta ascendente. ¿Sí? A veces se ve mejor, a veces peor, pero bueno, Bien. esa sería un poco la maniobra. Ok. Y ahora la siguiente maniobra que vamos a hacer es
Cuando yo tengo un lindo eje largo para externar, cuando estoy para externar lo tengo bien dominadito ahí, giro en sentido horario y me voy a una vista de eje corto. Lo que haces es usar la muesca al hombro izquierdo. Exactamente. Y ahí los movimientos que yo hago para cortar a distintos niveles de discusión es bajar un poquito la cola del transductor, ahí estoy más a nivel de la válvula mitral, ves que parece la boca del pescado, ¿sí? Y si sigo bajando más la cola del transductor, me voy a los grandes vasos. Okay. ¿Sí? Y ahí tengo el tronco de la pulmonar, la rama izquierda, la rama derecha, la válvula aórtica, aurícula izquierda, aurícula derecha, tricúspide y tracto de salida del ventrículo derecho. ¿Sí? Okay. Acá puedes medir la velocidad a través de la válvula pulmonar, o puedes medir el BTI pulmonar, que te va a hablar de la dinámica de la circulación pulmonar, si hay aumento de la resistencia. Este es el flujo pulmonar normal, visualmente, no tiene escotadura, ¿sí? Yo ahí apliqué Doppler pulsado. Podríamos medir, por ejemplo, el flujo pulmonar, te vas a válvula pulmonar, podrías medir la velocidad pico, ahí entra tu salida, gráfico. Podrías medir el tiempo de aceleración, es decir, desde el momento en que el flujo se inicia hasta que alcanza la máxima velocidad, cuánto tiempo transcurre. Lo normal es más de 100 milisegundos. Okay. Si disminuye de 100, implica que la resistencia vascular pulmonar aumentó, Bien. por el mecanismo que sea, ¿no? Bueno, pero que aumentó. Y hay algunos perfiles de velocidad con escotadura mesosistólica, que ya, por ejemplo, se ven en casos de aumentos muy importantes de la resistencia vascular pulmonar. Es una litera, ¿no? O puedes tener una escotadura mesosistólica o mesotelesistólica, que son datos de muy importantes. Bien, entonces ahora te toca a vos. ¿Qué pasa?